Bueno, vamos a tener, digamos, un contacto con una experiencia interesante en la provincia de Neuquén, que se llama Taller Didáctico. La verdad que un trabajo de esos que se hacen en las provincias y que cobran mucha relevancia y que a veces no se conocen tanto y que por suerte, digamos, tuvimos la oportunidad de conocer y por lo tanto traerlo aquí al programa. Y después vamos a hablar de un pedagogo, un intelectual en realidad, un pensador cordobés, Saúl Taborda, que nos trae, digamos, a la reflexión varias cosas de las que se habló en el editorial y que vale la pena retomar, para polemizar, para debatir, para contraponer. Bueno, buenísimo. Y también vamos a hablar también de la situación de los equipos de orientación escolar en la provincia de Buenos Aires, que trae también muchísima preocupación a la comunidad educativa. Allí estuve el día de la movilización, el 3 de julio, y entrevisté a uno de los dirigentes de SUTEBA para que nos comentara concretamente de qué se trata la situación por la que están atravesando en esta materia. Y también, por supuesto, vamos a tener hoy un cuento, una narración del maestro Daniel Carvajal hacia el final del programa, que hoy no puede estar con nosotros, pero que sí nos dejó un cuentito para cerrar un poco el programa y dejarnos un momento de literatura acá en el estudio, ¿no? Y también está con nosotras y le damos la bienvenida a nuestra querida compañera y amiga Nora Bender. ¿Cómo estás, Nori? Buenos días a todos. Bien, acá estoy atrás de esta voz que el invierno me ha deparado, pero bien contenta de estar acá compartiendo. Pensaba y escuchaba el editorial y un poco lo que charlábamos antes y pensaba qué bueno que estar juntos conversando en este momento en que lo peor que nos puede pasar es estar aislados. Así que me agradezco un montón la invitación porque me gusta la idea de poder conversar. Bueno, otros. Muchísimas gracias por venirte así un poco resfriada en un día tan desapacible como el de hoy. Les cuento para quienes no están en Buenos Aires que hoy es un día lluvioso, feo, frío, muy típico de invierno acá en la ciudad. Así que vamos a presentarla a Nora, que es maestra, es psicóloga y psicóloga social, es pedagoga teatral. Desarrolló su trabajo en instituciones pedagógicas públicas y privadas durante más de 25 años y hasta el año pasado se desempeñó como profesora en institutos de formación docente en lenguajes expresivos, teatro, la presencia de lo corporal en la escuela, cuerpo, juego y rol docente. Hace 12 años que es coordinadora pedagógica y directora artística de la Escuela de Comedia Musical para Chicos y Adolescentes de la Asociación Arte y Cultura. Por supuesto que su currículum es muchísimo más extenso, pero a los fines de la radio los decimos hasta aquí. Combinamos, Nora, en llamar a esta entrevista Cuerpos y Voces en la Escuela, ¿no? Y centramos más que nada la idea de esta charla en el tema de la formación docente y tu experiencia con quienes van a ser los futuros docentes, ¿no? Una de las asignaturas que dictabas y que seguramente debe continuar en este momento es la de la presencia de lo corporal en la escuela, ¿no? ¿A qué se refiere esta asignatura y por qué la necesidad de incluirla en la formación docente? Sería mi primer pregunta, ¿no? Bueno, parece como naturalizada la idea de que venimos con un cuerpo, ¿no? Somos cuerpo. Pero de verdad es que en nuestra cultura occidental eso está bastante disociado y entonces parece que el cuerpo es vehículo de otras cosas que son bastante más importantes que el cuerpo. Y una de las primeras cosas que yo trabajo con los maestros en formación es la idea de poder tomar la ruta de pensarnos cuerpo, o sea, pensar que somos cuerpo, que no somos solamente un montón de huesos, músculos y tendones, sino que somos cuerpo cuando pensamos, somos cuerpo cuando sentimos, somos cuerpo cuando nos relacionamos con otros.
Y qué importante esto entonces, pensando en que estos futuros maestros están trabajando, van a trabajar o están formándose para trabajar con sujetos en formación, que también están conformando su cuerpo, y que en esa conformación ocurren un montón de tensiones que es necesario atender para poder ir facilitando, andamiando, cuestiones que producen tensión en los niños y las niñas y los jóvenes, y que es el lugar del maestro poder tener sobre eso una mirada que no se entrena sino en la interacción con otro, porque hay algo de esta mirada que, por más que nosotros podamos hacer lecturas, de hecho hay un montón de escritos al respecto, hay gente que ha pensado muchísimo sobre esto desde distintas vertientes, desde la educación por el arte, desde los lugares más relacionados con la psicomotricidad. Se ha hablado un montón del cuerpo en la escuela y la educación, se puede leer, pero no es sino en el 1 a 1 que esto se puede entrenar. O sea, cuando uno llega a una situación de clase y puede reunirse con otros alrededor de una ronda y mirar al otro, percibir al otro y preguntarse, por ejemplo, renarrar la clase anterior. ¿Sí? Esto es cuerpo, o sea, esto es la historia y la vivencia que cada uno se llevó de la clase anterior. Nombro algo como parte del dispositivo de clase de este espacio de trabajo de cuerpo, juego y rol docente, que además estaba vigente en 2 espacios que me parece que es interesante decir, que es, por un lado, en los profesorados de inicial y primaria. Este espacio también quiero decir es un EDI, o sea, y explico y cuento para aquellos que no forman parte del territorio de la formación docente, que un EDI es un espacio de definición institucional, que es aquello que da identidad particular, geográfica, territorial a un profesorado en relación con otro. ¿Sí? Y acá nos vamos a meter con algo que quiero hablar, que es también algo que tiene que ver con las identidades en la formación docente, ¿no? Ahora, esto que vos estás explicando ahora, ¿no? De tomar conciencia de que además de los conocimientos que se imparten a través de la currícula, hay también una formación corporal que también desde la escuela se da, digamos, en forma consciente o en forma inconsciente, ¿no? Y que además, bueno, históricamente también hay un montón de pautas dentro de la escuela que también hacen a esta formación corporal. No puedo dejar de olvidarme cuando yo me tenía que parar, por ejemplo, para leer en la escuela primaria y tomar el libro de determinada manera, con la mano arriba de la hoja contraria a la que estaba leyendo, o sentarme en un banco de madera, ¿no? Es decir, un montón de pautas que fueron modificándose a lo largo del tiempo y que por ahí quedan en nuestras cabezas como recuerdo. En nuestras cabezas incluso las transmitimos a nuestros propios jóvenes, ¿no? Queda en nuestro cuerpo, Elena, porque si queda en nuestra cabeza tal vez podamos pensarlo. Bien. Tal vez podamos leerlo, tal vez podamos conversarlo. Pero hay una experiencia que no pasa por el andarivel de la palabra, pero que integra a la palabra, que es la experiencia que se vive en el cuerpo. Esa experiencia de poder mirar a otro y entrenar esa mirada acerca de qué está pasando con ese otro, esos otros que están en formación y que están diciendo cosas que no pasan por la palabra, que a veces pasan por el silencio, que a veces pasan por una posición corporal, que a veces pasan por la soledad en la que uno puede ver que se queda ubicado un niño o una niña en una situación de aprendizaje. Leer eso como parte relevante de la trayectoria de formación de ese sujeto es muy importante, porque el poder de ese adulto en la institución escolar es enorme en la formación de los pibes. O sea, una mirada o una no mirada puede signar, y no quiero ser catastrófica, pero me parece que en parte es así, un éxito o un fracaso en relación con un aprendizaje. ¿Sí? O sea, poder sostener al otro que está confrontándose con la tensión de aprender y darle un ok, ahí vamos, va por ahí, volvamos a intentarlo. Y esos son decires que muchas veces no van por la palabra, es simplemente tal vez un acercamiento
y poder mirarlo o ponerse cuerpo a cuerpo a resolver algo con ese joven o ese niño o esa niña. Además de la actitud del docente, también hay una cuestión espacial, me parece, ¿no? Que puede ayudar o que puede no ayudar, digamos, a estar más disponible con ese niño, con ese joven, ¿no? Es decir, ¿qué pasa o qué estrategias en realidad en relación al tema espacial, en relación al tema del acercamiento corporal, ya sea concreto, ¿no? De acompañamiento, de abrazo o de mirada, como decís vos, para poder entender mejor, digamos, ¿qué rol cumple, por ejemplo? En principio me parece que lo que incluyo en la formación, yo vengo de un recorrido que junta como muchas vertientes, ¿no? En parte de una formación que tiene que ver con el teatro y que desde ahí hay un concepto que yo conozco desde el teatro y que sé que además se trabaja desde otros aspectos, que es el concepto de disponibilidad. O sea, un concepto de un docente o incluir en la formación docente alguien que pueda estar en esta paradoja que es tensamente relajado y relajadamente tenso. O sea, con ese nivel de tensión... ¿Puedes repetir esa frase? Claro que sí. Alguien que pueda estar en la situación de enseñanza y aprendizaje en el espacio del aula tensamente relajado y relajadamente tenso. O sea, con el nivel de, usando en eso, digamos, la metáfora del junco, que el junco se deja y llevar para un lado y para el otro con el viento, pero vuelve después a su eje. Esto quiere decir que un maestro puede ir por un lado, que propongan los pibes, tomar algo que está pasando, sin abandonar. Eso no quiere decir que abandone lo que era su proyecto de trabajo para ese día. Probablemente lo modifique, ¿sí? Pero da mucho miedo, me parece. Claro, me parece que hay una cuestión de temor de que el grupo se te vaya de las manos, ¿no? De que, bueno, si no están todos sentados y en determinado orden y de determinada manera, perdés autoridad como docente, perdés prestigio, te cuesta manejar el grupo, digamos, hay toda una... Sí, hay un imaginario en relación con el control que me parece que este espacio intenta como interpelar, ¿no? Como ¿desde dónde vamos a controlar? Cuando yo digo tensamente relajado, relajadamente tenso, es porque alguien que está estrictamente parado en un lugar rígido solo tendería a quebrarse. O sea, esa rigidez no va a llevar a poder albergar las multiplicidades de situaciones que pasan en una situación de grupo con los pibes y las pibas en las escuelas. O sea, hay que estar con esa posibilidad de ir dejándose llevar, pero a la vez ubicándose en ese lugar diferenciado que tiene, mil disculpas, que tiene el docente como lugar privilegiado, ¿sí? O sea, sin abandonar nunca ese lugar de adulto que está empoderado en un lugar particular, que no es un niño más, y que tiene un saber y un hacer que puede acompañar a los pibes. Este trabajo, yo decía que antes decía que tiene que ver con la formación docente y tiene que ver con los espacios de formación docente, y yo pensaba qué difícil trabajar estas cosas del 1 a 1, del saber hacer, de esto que yo digo se entrena, cuando vos decís cómo hacer para que estos pibes que vienen más formados en una cierta dimensión de dispositivo escolar, en donde los mensajes han ido llegando y es muy difícil que los pibes lleguen con esta idea ya incipiente, sino que hay que empezar a trabajarla. Entonces digo, ¿en qué lugar se puede trabajar eso? En un lugar que seguro que no es la Unicaba, ¿sí? Quiero decir, esto se trabaja en un profesorado, se trabaja, cuando hablaba del EDI, hablaba de la identidad territorial. O sea, eso no se trabaja en un lugar donde se forman maestros en general, sino un lugar donde se forman maestros desde una perspectiva y desde una cierto perfil que queremos para ese maestro de ese lugar en particular. Te propongo un tema musical y volvemos enseguida con Nora Bender acá hablando sobre cuerpos que se forman en los profesorados, ¿sí? Que seguimos aquí con la licenciada y profesora docente Nora Bender. ¿Qué rol, Nora, cumplen o podrían cumplir
los lenguajes expresivos como el teatro, la danza, el juego, la murga, no porque todos los docentes tengan que aplicarlo, sino porque, bueno, es una buena posibilidad, me parece, ¿no? Sí, ahí hay otro atravesamiento, uno podría decir como otra puerta de ingreso, ¿no? Que tiene más que ver con, a ver, el arte y cuerpo, nuevamente, ¿no? Están vinculados, o sea, el cuerpo es el modo en que las distintas disciplinas artísticas se ponen en funcionamiento, o sea, no importa si están diseñadas muy específicamente para ser actuadas, bailadas, pero aquel pintor, o sea, en donde veamos arte hay un cuerpo ahí presente, porque además hay una dimensión en donde si bien el arte es elaborativo y tiene un costado racional muy interesante, que no es solo catarsis, pero el arte permite la emergencia de eso que va en este nivel que decía, no es solo la cabeza, no es solo el pensamiento, sino que incluye otros niveles de conexión con el otro y además con la realidad, que incluyen la metáfora, ¿sí? En donde el otro queda atravesado por algo que es más complejo, que es simbólicamente muy rico, que es poder hacer que por momentos el otro no solo sea el otro, sino que el otro pueda convertirse en algo más. Y que pero eso exigiría entonces que los maestros tuviesen formación en teatro, en danza, en todo lo que te acabo de decir. Bueno, juegos sí tienen. En los profesorados algo de esto ocurre con los lenguajes artísticos expresivos, cosa que es bien interesante. Yo podría decir desde mi perspectiva escasa. Yo pondría mucho más arte en la formación docente, no en detrimento de de otras áreas, sino probablemente a dialogar con otras áreas de conocimiento para que esto quede integrado. Cuando yo digo la mirada del maestro, digo una mirada que pueda contemplar que el arte, vivimos rodeados de arte. Cuando yo empiezo otro espacio de formación, que son los lenguajes artísticos expresivos, teatro en mi caso, pregunto, no inocentemente, ¿qué relación tienen con el arte a los estudiantes? Y muchos, dicen ninguna. ¿Sí? Y es curioso, porque es imposible no tener ninguna relación con el arte. Pero el punto es cuánto empoderado se encuentra uno en relación con ser un sujeto que elige y produce algunas decisiones en relación con los objetos artísticos. O sea, cuando estás escuchando la radio, ¿no? Ya que estamos en la radio, sí. Y cambiás porque esa música a vos no te gusta, estás empoderado en decir, voy a buscar algo que a mí como sujeto me está conmoviendo. Perfecto. ¿Sí? Entonces acá aparece otra cosa que tiene que ver con el empoderamiento en relación con las disciplinas artísticas, porque el arte parece que siempre queda lejos, ¿no? Y es para las personas muy cultas. Para otros. Claro, entonces, no para uno. Cuando vamos al teatro con los estudiantes y yo no he elegido siempre producciones que fueran del realismo, del naturalismo, en donde uno se sienta, ve una historia que se desarrolla de principio a fin, sino que en muchos momentos también, no inocentemente, he elegido materiales que requerían dejarse estar como espectador y poder arrogarse la posibilidad de pensar y sentir sobre eso lo que cada uno quisiera sentir. Pues sabes que me recordás algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que acabas de decir con respecto al trabajo sociológico que hizo Bourdieu sobre el tema de la formación del gusto, como eso está de alguna manera permeado por calificaciones y descalificaciones, ¿no? Acerca de las expresiones y las posibilidades de estéticas, y esto que hace a la formación estética, ¿no? Bastante poco tenido en cuenta, digamos, difícil de decodificar, difícil de poner en un plano, digamos, en un plano de análisis racional, porque creo que no estamos como incorporando esa dimensión
dentro de lo que es la enseñanza, dentro de lo que es la educación, en pos de una enseñanza más ligada al conocimiento, a lo científico, que también tiene su estética, o podría tener sus estéticas, pero bueno, la verdad que vale la pena porque a veces, por ejemplo, yo dando clases les digo, miren en qué aula estamos, fíjense, un asco. Un asco realmente, que falta inversión, falta poner una pintura, falta los bancos. En muchas aulas me encuentro con esto, o recorriendo escuelas en la provincia de Buenos Aires donde pusieron en una época pintura al aceite, que era una porquería, era una cosa horrorosa, y digo, en este ambiente, día a día, hora a hora, minuto a minuto, nos estamos formando estéticamente. Sí, tal cual. Entonces, poder hacer entrar el arte en las escuelas, parte de mis trabajos en todo este tiempo que estuve trabajando dentro del sistema de la ciudad, público de la ciudad, de educación, fueron muchos años, pero estos 25 años de trabajo en capacitación docente. Y en ese sentido lo que quiero decir es que ahí recorriendo y haciendo acciones en servicio, llegaba a trabajar teatro en la escuela, siempre con la idea de poder alborotar un poco la escuela y hacer presente el teatro en la escuela, porque esto es habilitar también, que en un recreo pueda ocurrir algo que sea disruptivo en relación con la maquinaria escolar permanente, y pensaba que un poco en esto de la estética, ¿no? Una escuela en la que podemos imaginarnos que de repente en un recreo sale un grupo de pibes disfrazados a hacer una pequeña escena y que el resto detiene los juegos de recreo habituales para ver esa escena, y que después eso se puede, porque es como parte orgánica de la situación, se puede volver para atrás y en 20 minutos volver a estar en el aula de clase, cada uno ocupándose de lo que la escuela, digamos, tiene como misión, comillas, más comillas, ¿no? Entonces digo, la presencia del arte como parte de algo que permita desorganizar, en el mejor de los sentidos, la dinámica en la institución escolar, es algo que yo fui llevando en las escuelas de nivel inicial, primaria, trabajé un montón en especial, pensando en cómo poder hacer circular por esos lugares que no son vamos al teatro, son nosotros vamos a generar pequeñas situaciones, salir al recreo todos con nariz de payaso y ver qué genera eso en los demás, ¿sí? O sea, y acá está el juego, pero para eso hace falta un maestro que tenga, y hace falta ser profe de teatro, porque también muchas veces decían los mismos maestros, pero yo de esto no sé, yo no puedo, le digo, pero para eso estoy yo acá, porque hay algunas cosas que vos no sabes que yo puedo enseñarte para poder armar dispositivos que pongan aire a esta dinámica. En algún momento, digamos, pienso, las escuelas tienen mucho de mortificación, ¿no? Esto hablaba un psicoanalista, Fernando Ulloa, de la cultura de la mortificación que insiste y resiste en las instituciones escolares, esta cosa de ir apagándose, ¿no? De ir quedándose en la queja, de quedarse subsumido, pero no porque las condiciones sean buenas, sino porque digo que salir al toro con una actitud más empoderada nos permite pensar que algún cambio es posible, ¿sí? No porque la realidad nos acompañe. Entonces, desorganiza pero reorganiza, ¿no? Claro, tal cual. Reorganiza. Claro. Y además la otra cuestión es que en definitiva, cuando uno da clase está actuando, ¿no? Es una gran actuación. Es una gran actuación, ¿no? Es una gran actuación y yo sí. Las buenas clases son buenas actuaciones. Sí, y además parte del trabajo y volviendo casi como al principio de este espacio de cuerpo, juego y rol docente, era decir, pero yo sufro mucho cuando me tengo que poner delante de otro. Digo, te equivocaste la profesión. Porque lo que vamos a trabajar, no porque tengas que tenerlo ya resuelto, sino porque vamos a ir a que vos puedas encontrarte con ese deseo de estar delante de otros, hablando, disfrutando, moviéndote, proponiéndoles cosas, y que eso para vos sea gozoso. Recibiendo, ¿no? La disponibilidad, decías vos. Sí,
Sí, la claro. disponibilidad, ¿no? Claro. Sacar el sacrificio de lado. Sí, la mortificación. la mortificación. Claro, la Me estoy mortificación. sacrificando para darle al país, al Sí, pueblo sí, y al futuro, Sí. a las futuras generaciones. También, mi también, pero bueno, pero sin mortificarse. Claro. Claro, tal cual. Y decía, quiero incluir parte de lo que es el desarrollo de Ulloa, que decía, cambiar la cultura de la mortificación por la cultura de la ternura. ¿Sí? Bien. Que en todo caso la ternura incluiría esto de los cuerpos, viéndose, relacionándose, estando allí y permitiendo que este adulto pueda entonces hacer de sostén en esta corporización que están haciendo los pibes y las pibas en el desarrollo, ¿sí? En este momento de crecimiento que tiene lugar en la escuela. Qué importante estas asignaturas que se dictan en los profesorados, ¿no? Muy que importante. es necesario continuar, que es necesario profundizar, me parece. No, porque además tuvimos hace unos programas el tema de la educación física. También. Y la verdad que ahí me parece que hay una contraposición interesante en estos espacios, ¿no? ¿Qué pasa en la educación física que no incorpora este tipo de cosas? Porque, bueno, está hecha de otra manera o para otra cosa. Sí, viene de una historia además distinta, pensada desde modelos distintos. Es cierto que hay muchos profes de educación física que están pensándose distinto, Sí. pero también es cierto que los profes de educación física son, Sí. no, por ahí alguno viene y me mata después, pero digo, son muy reproductivistas de estos lugares de un cuerpo ordenado, disciplinado, formado, y rítmicamente en un unísono, Ujú. ¿sí? O sea, hay un valor ahí del unísono, del borrar la diferencia que yo lo que veo me parece. No, porque el otro día hablábamos de las distintas culturas, distintas corrientes, fue muy interesante porque es desde la historia. Bueno, y nada más para pensar eso, ¿no? En donde una materia que pone el cuerpo, que no lo pone en este sentido, sino que lo pone en un sentido diferente, como para pensarlo, repensarlo, y también, bueno, tener esa distancia crítica para pensar otras cosas. Sí, absolutamente. Entonces, me parece educación física, arte en la escuela, ambas me parece que tienen cosas La para música aportar. También, la música, Sí. ¿no? También disciplina. ¿m? Sí, claro, sí, Eh, claro. Sí. Así que bueno, ahí tenemos todos esos espacios, ¿no? Como para pensarlos. Para pensar va a seguir hablando Sí. acá, ¿no? No se agotan los temas acá en Sintonía de Educar. No, Siempre no. hay algo nuevo para... Nos dan ganas, ¿no? Que sigan, claro. Por supuesto que sí. Nora Bender, gracias por estar en Sintonía de Educar esta mañana, por venirte hasta acá. Bueno. Y por este aporte importantísimo que podemos seguir en otro momento también. Encantada, Mm. encantada. Me encanta hablar de esto, me encanta conversar sobre esto, así que estaré gustosa de volver. Bueno, buenísimo. muchísimas gracias, Nora Bueno, Bender, gracias a acá en ustedes. Sintonía de Educar. Gracias.